pero yo os aseguro que no hay final. No hay final. La muerte del cuerpo no tiene nada que ver con el final. Es como un espejismo en el desierto donde parece que hay agua, pero cuanto más nos acercamos, vemos claramente que no la hay. Cuando nos acercamos al lago de agua, al charco de agua, vemos que es arena. La muerte es como un espejismo. Algunos tenemos la fortuna de, antes de que aparezca la muerte del cuerpo físico, ver que es simplemente un espejismo. Pero yo os garantizo que cada persona que muere, en el momento de su muerte, cuando ya el proceso ya se ha iniciado, cuando la persona ya está muerta, se da cuenta que la muerte es un espejismo. Y también se da cuenta que igual tiene que volver otra vez a aprender cosas que no tuvo la oportunidad esta vez de aprender en esta vida. El libro tibetano de los muertos se habla de este tema con claridad. Es un libro bastante complejo, es un libro budista y un libro bastante complejo que yo no recomiendo que leáis, porque seguramente os aburriría y sería tan complejo que lo dejaríais. Luego Yurjes, algunos maestros más y sobre todo Yurjes, estudiaron este libro y lo plasmaron, ¿no? En una escritura un poquito más clara, ¿no? Yurjes elaboró de este libro un método para acompañar a la muerte, ¿no?, a las personas. Yo lo tengo ahí para cuando me jubile, practicar este método, y también enseñar a los que quieran a practicar este método para prepararnos para ese momento, pero no porque sea un momento final, no porque sea el final, sino para que sea el final del samsara. ¿Sabéis qué es el samsara? Esta vida, la rueda del sufrimiento, porque esta vida a la que el ego se agarra es el samsara, y samsara significa rueda del sufrimiento, así lo llaman los budistas. Esta vida tan solamente nos da una ilusión de satisfacciones y sobre todo mucho sufrimiento, y ya lo sabéis, muchísimo sufrimiento. La aspiración de todo monje budista, de todo budista practicante, es no renacer más en esta vida. Esa es la aspiración del budismo tibetano. Y es mi aspiración. Yo trabajo para ello. Yo no quiero estar aquí más en esta dimensión, os lo aseguro. Diría que me puedo ir tranquilamente ahora. También intuyo que todavía me quedan muchos años. Pero me podría ir tranquilamente en paz ahora mismo. No tengo ninguna intención de venir más a esta dimensión porque la veo tan falsa. Todo es tan falso, todo es tan hipócrita en esta dimensión. Y hablo desde el punto de vista egoico, porque cuando sales del ego, cuando entras en la esencia, en la luz que eres, esta dimensión se convierte en algo maravilloso. Pero que en esta dimensión estamos viviendo una mentira. Es una mentira completamente, es una ilusión. Entonces, la mayoría del ser humano entra en esa ilusión y sufre muchísimo, pero es una gran mentira. Venimos una y otra vez sin acordarnos a esta gran mentira para pasar por las mismas situaciones, las mismas circunstancias, para repetir los mismos desamores, para repetir los mismos abandonos, para repetir las mismas injusticias, la misma incomprensión. Venimos una y otra vez y repetimos, y repetimos, y repetimos, dicen los budistas, durante miles de vidas. Fijaros, miles de vidas. Tenéis que recordar o tenéis que saber que una vida puede durar un día, puede durar unos segundos. La mosca del vinagre dura un día, creo, o dura unas horas, o unos días. Bueno, pues yo os puedo garantizar que no solamente habéis renacido como humanos, sino que habéis transitado esta dimensión como animales también. Los budistas, ¿no?, Jesús de Nazaret y otros maestros,
Han tenido visiones muy profundas, tan certeras como esta, como saber que ellos habían venido muchas veces a esta dimensión a través de diferentes organismos, desde insectos hasta animales, reptiles, herbívoros, mamíferos y por supuesto humanos. Esto la mente lo podrá creer o no. Yo no lo digo para que lo creáis, por supuesto que no, pero sí que lo digo para que investiguéis, porque esto llega un momento que se sabe con certeza. Se sabe con certeza. Porque cuando entras y haces un trabajo muy potente y muy profundo en el inconsciente te muestra la realidad. El inconsciente te muestra la verdad. Sales del consciente, donde hay una mentira, una falsedad, y profundizas en el trastero. En el primer nivel del trastero empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que no amamos a nadie. Que no amamos, que simplemente nuestro amor es miedo. Que del amor al odio hay un paso, que yo realmente no quiero a nadie. Y ese es el primer nivel. Luego me doy cuenta de la envidia que tengo, de los celos, me doy cuenta de lo injusto que soy, de cómo me hago daño, de cómo hago daño a los demás. Y eso es el primer nivel del trastero, del inconsciente. Pero a medida que profundizo y bajo al segundo nivel, me doy cuenta de más verdades. Entre ellas me doy cuenta que todo lo que sucede tiene que suceder, que no es casualidad, que todo está predestinado. Y si sigo abandonando la superficie, las primeras etapas, los primeros pisos de este trastero y profundizo más, me doy cuenta que yo no soy el cuerpo, ni soy el ego, ni la mente, ni los pensamientos. Y veo con certeza que soy un campo de energía, de información, un espíritu que habita ahora mi cuerpo y que también está fuera. Y si sigo profundizando aún más, y os garantizo que esto ocurre, y si no ocurre es porque no ponéis la intención que tenéis que poner. Yo soy muy crudo, yo soy muy realista. Quizás si meditáis, si empezáis a meditar cada día como mínimo 2 horas, 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde, empiezan a pasar cosas. Pero mientras que no lo hagáis, no os pasará gran cosa. Y por supuesto os pasarán cositas, os pasarán buenas cosas, como lo que compartía el compañero, por supuesto que eso pasa. Pero si realmente profundizáis más, llegará un momento que os deis cuenta que habéis tenido muchas vidas y podréis ver nítidamente algunas de ellas. Y sabréis que estos no son visiones falsas, que son visiones reales, porque vuestro corazón, vuestra intuición más profunda, así os lo dirá. Ya sabemos que en el inconsciente, o el inconsciente es como una caja de Pandora, es como un baúl. Cuando se abre el inconsciente, ahí está toda la información de la historia de la humanidad. Cuando se abre el inconsciente, empezamos a conocer la realidad. Y luego todo nos parece muy falso, como estábamos hablando antes. Todo es tan falso. Por eso los budistas, que sí que tienen tiempo y han puesto la intención de meditar, sobre todo los monjes que están en los templos, que solamente dedican su vida a eso, tienen tan claro todo esto, ¿no? Porque ellos han podido comprobar, han podido ver, ¿no? Entonces, en la última etapa, ¿no?, de la realización está el trabajo con la muerte. Con la muerte. Y muchos monjes han experimentado, han practicado, han entrenado en este trabajo. Hay muchas momias en el Tíbet, en China, en algunos lugares de la India, verdaderos cuerpos momificados que todavía conservan un aspecto casi real, ¿no? Simplemente son maestros que sin ningún tipo de tratamiento, sin ninguna sustancia, simplemente todavía permanecen ahí,
y sus cuerpos sean de alguna manera sorprendentemente están todavía mantenidos. Muchos de estos maestros, muchísimos de ellos, ¿no?, convocaban a sus discípulos en el momento de su muerte, porque en esa última etapa de la realización descubrimos cuándo vamos a morir exactamente, cuándo simplemente vamos a salir de nuestro cuerpo. Sabemos, intuimos y sabemos más o menos el tiempo que nos queda de vida. Puede aparecer 6 meses antes, entre 6 meses antes y 3 meses antes en los maestros que están realizados. Unos meses antes tenemos la visión clara de nuestra muerte, quiero decir la muerte del cuerpo físico. Abandonamos o se abandona el cuerpo físico, pero ya digo que no hay final. Entonces estos maestros, cuando llega ese momento, ya convocan a sus discípulos y le comparten este hecho, ¿no? A partir de ahí, ya ellos preparados con un entrenamiento en la muerte, pues ya hacen un entrenamiento más específico diario. Y una serie de prácticas que se hacen para este momento con la única intención, escuchar bien lo que digo, con la única intención de no renacer más en esta dimensión. No para renacer, sino para no renacer más. Porque en ese nivel ya el maestro no quiere sufrir más y sabe que esto es una ilusión de sufrimiento. Esto que tú llamas vida no es vida, es una mala vida, es una ilusión de sufrimiento. Ya sabéis lo que está pasando ahora en la actualidad. Salimos de una y entramos en otra. Y lo que viene es complicado. Entonces, las personas realmente que han investigado su verdadera naturaleza saben que esta no es la mejor dimensión para vivir. Saben lo que sabía el doctor Hoskin, que llamaba a esto purgatorio. Esto es el purgatorio. De alguna manera, quizás sufres menos porque ya has aprendido algo, alguna cosita has aprendido. Incluso, aunque no estés en un grupo de desarrollo personal, de espiritualidad, algo se aprende. Incluso en la más absoluta inconsciencia, algo se aprende. Y a partir de ahí vamos sufriendo un poquito menos. Pero dicen los budistas que tenemos miles de vidas y que vamos a sufrir muchísimo como no empeñemos esta vida en hacer este trabajo, ¿no? Por lo tanto, la intención, cuando realmente nos damos cuenta de que esto es una falsa ilusión, de que esto realmente no es el final, ponemos la intención, la clara intención de no volver más en ningún cuerpo. Porque claro, ese espíritu del que hablo no soy yo, no es un yo definido, no es un yo individual, es energía. Es un paquete de energía, es como una nube de energía que luego queda y al cabo del tiempo se introduce en otro vehículo, en otro cuerpo. Pero no hay un yo intrínseco, no hay un yo individual. El yo es una ilusión. Precisamente el yo es la falsa ilusión que mantiene esta dimensión, la creencia en ese yo. No existe ese yo. Sin embargo, el paquete de energía, de información, queda ahí en la nube, al cabo del tiempo entra otra vez en esta dimensión, esta falsa ilusión, con otro aspecto, con otra forma, y luego empieza de nuevo la rueda del samsara, la rueda del sufrimiento. Y no nos acordamos, por supuesto, la gente no se acuerda,
de a qué viene, de cuál es el sentido de su vida. Es como una especie de juego quizás un poco malévolo, pero necesario, ¿no? Que llaman en algunos ámbitos el juego de Dios, ¿no? De alguna manera necesitamos volver para sufrir, para darnos cuenta, para tomar conciencia, para aprender, para salir de esta rueda interminable de sufrimiento, hasta que ya la energía que soy se disuelve y se integra con la energía real que soy. Por lo tanto, en el proceso de la muerte, primero tienes que toparte con tus miedos. En los últimos momentos de la muerte, por supuesto antes, entras en un proceso complicado porque el ego no quiere morir, porque el ego cree que es el final de todo. Y ese miedo a la muerte que todo ego tiene, pues aparece, como contaba un poco Alesia, aparece, y ese miedo a la muerte es muy potente, es el miedo del ego, pensando que todo termina. También es la última ilusión. Esa es la última ilusión por la que tenemos que pasar si no trascendemos esto tan falso, ¿no? Este sueño. Si no trascendemos este sueño, si no investigamos, si no nos autorrealizamos, ese miedo aparecerá. Es la última ilusión, la falsa ilusión, para luego encarnar de nuevo. Con ese miedo te mueres. Lo que se llama la muerte física aparece. Y tú, con esa energía de miedo, entras en el proceso del morir. Y aparece una cosa que se llama bardo. Los tibetanos le llaman bardo, el bardo todol. El bardo todol es un proceso, el proceso de la muerte, ¿vale? Porque cuando el cuerpo muere, el alma permanece, la esencia permanece, el espíritu permanece. Y ese espíritu que somos, esa mente, no el espíritu, sino la mente con la que estamos apegados, entra en un proceso, en un sueño profundo, en un sueño, donde se dice, se sabe por parte de los monjes, de los maestros iluminados, se sabe que primero aparece toda tu vida por delante de ti, como si fuera una proyección de todos esos errores que has cometido, de todo el daño que has hecho inconscientemente, del daño que te has hecho a ti, por supuesto inconscientemente, desde el dominio que tiene el ego sobre nosotros, el automático. Entonces es como una película que aparece justo en el proceso donde se inicia el proceso de la muerte física, donde ya de alguna manera el médico certifica, ¿no?, tu defunción, o la defunción del cuerpo, mejor dicho. Ahí aparece una especie de proyección, donde, como si fuera un sueño, de forma muy vívida, en color, en 3D, aparecen aquellas escenas que tú no has tenido la oportunidad o no has querido de alguna manera transitar, trascender. Aquellos miedos, aquellos traumas, aquellas heridas que tú no has trabajado en esta vida, aquel daño que te hicieron, que tú no quisiste ver más, aquel daño que tú hiciste, todo eso aparecerá sin duda en ese momento. En ese momento tu miedo irá a más. Te darás cuenta en ese momento de la oportunidad perdida, te darás cuenta de la ilusión y tu miedo aumentará. Al aumentar tu miedo te perderás en el miedo, porque sabéis que el miedo descompone y descompone mucho. Ese miedo que aumenta te descompondrá más, tanto que te perderás. Entrarás en el bardo, que es una serie de procesos donde entras en diferentes luces de distinto color. ¿Vale? Primero aparece una luz roja,
Es como un escenario mental rojo, ¿vale? Ahí aparecen, en ese escenario mental, aparecen ciertas tentaciones, ciertas escenas mentales o imágenes mentales, que te van a sacar del momento presente y se van a unir al miedo que ya tienes. Te van a descomponer más. Luego va a aparecer la luz negra, una oscuridad muy profunda, donde ahí vas a desaparecer todo tipo de imagen y te vas a perder en la oscuridad. Y todo esto es una proyección mental, ¿entendéis? Es la mente misma, como si fuera un sueño que se va a desarrollar de esa manera. Y finalmente aparecerá la luz clara. En la luz clara tenemos la oportunidad de salir definitivamente de esta dimensión. Pero para llegar a la luz clara con plena conciencia, primero hay que haber tenido una vida de plena conciencia. Todos sabéis que nosotros cuando entramos en el sueño nocturno perdemos la conciencia. Realmente no es que perdamos la conciencia porque somos la conciencia. Lo que sí es verdad que de alguna manera la presencia consciente no está presente, aunque lo esté. No sé si me explico. Aunque tú eres conciencia y no dejas de ser conciencia, pierdes la conciencia de ser conciencia. ¿Entendéis? Sigues siendo conciencia, pero no eres consciente de que eres la conciencia. Eso ocurre en el sueño cada noche. ¿Ok? Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo de aumentar nuestra conciencia, esta atención que hay que ir desarrollando progresivamente más y más y más, luego llega a un estado que tiene que ver con el sueño de cada noche, donde una vez que somos conscientes de forma estable en la vigilia, podemos ser conscientes incluso cuando dormimos. Es decir, yo sé que soy conciencia incluso en el sueño. Soy consciente de ser la conciencia incluso soñando. El sueño que aparece es un sueño lúcido porque yo sé que no soy el personaje del sueño, soy el soñador, soy la conciencia que ahora está proyectando a través de la mente este sueño. ¿Entendéis? Entonces, de manera que el cuerpo duerme, pero tú, que eres conciencia, está despierto, despierta, está presente. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, cuando conseguimos esa destreza, y esto se consigue con el tiempo, y con la intención y la práctica, cuando conseguimos esa destreza, entonces incluso dominamos el sueño. En esa situación somos capaces de dominar el sueño de la muerte, tan solamente en esa situación. Aún así, cuando llega el momento de la muerte, unos años antes de morir, hay que desarrollar un trabajo diario, un pequeño trabajo diario, que se intensificará cuando ya tú sabes que vas a morir en esos últimos meses. ¿Y qué te servirá? Para que cuando entres en el bardo, en la película que se proyecta mentalmente, tengas plena conciencia de la conciencia que eres. Porque toda esta película mental que aparece, todos estos posteriores engaños mentales que van a aparecer, ciertas imágenes que tienen que ver con ciertas tentaciones, con ciertos placeres que el ego busca ahora en esta dimensión, placeres banales, placeres que son falsas ilusiones, van a aparecer en este sueño, en la etapa de la luz roja. En la etapa de la luz roja van a aparecer este tipo de imágenes de sueños que van a atraer tu atención, ¿vale? Ahí te vas a perder. Y cuando aparezca la luz negra, entonces ahí vas a entrar en un miedo muy profundo, en esa oscuridad. Una oscuridad que no vas a poder manejar. Pero si entras en la luz roja, plenamente consciente, tu mente permanecerá a tu merced, a tu disposición. Serás capaz de dominar tu mente y tu mente no te dominará a ti. Por lo tanto, a partir de ahí entrarás en la luz negra con plena conciencia. En vez de perderte en el miedo, entrarás en un profundo amor, en una profunda quietud, en una profunda relajación. Y ahí
estarás esperando a que aparezca la luz clara del despertar. Porque ahí realmente es en la luz clara cuando realmente descarnas del cuerpo definitivamente y pasas a una dimensión diferente. En esa dimensión todo es luz, todo es paz. Ahí verdaderamente conectas con tu verdadera esencia, con el espíritu de luz que eres. ¿Eh? No. Si te mueres sin conciencia, tú estarás en un paquete de energía, en una nube, sin conciencia de que eres, si no has hecho este trabajo, si no te has preparado, ¿vale? Entrarás en la muerte con muchísimo miedo. Y ese miedo mental, como he explicado, agitará tu mente en el bardo, en el proceso de la muerte. Entrarás ahí de manera que te descompondrás de tanto miedo y directamente entrarás en una especie de limbo, en un campo de espera para cuando se den las circunstancias propicias entrar en una nueva familia, en un nuevo vientre y renacer con otro cuerpo, ¿vale? Con las mismas asignaturas pendientes, con el mismo sufrimiento, quizás un poco menos, pero con las mismas dificultades. Esto es así. Por lo tanto, esta vida pues se repetirá de otra manera, con otro cuerpo, con otras circunstancias, pero finalmente será una vida que de poco servirá, ¿no? Porque no encontraremos la paz que buscamos ni la felicidad que ansiamos tanto, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente entraremos como en una sala de espera para volver inevitablemente a esta dimensión. Pues no sabemos si como animal, dicen los budistas, o como ser humano. No sabemos. Un poco dependiendo. Porque ellos dicen que si hemos tenido una vida muy inconsciente, de mucha ignorancia, donde no pusiste ni siquiera esto, ¿no?, de intención para mejorar, para evolucionar, igual puedes renacer como un animal. Esto lo dicen los maestros budistas, los maestros tibetanos, que puedes renacer incluso como un animal, ¿vale? Dicen también que los animales más cercanos a ti, como los gatos y los perros, son espíritus que de alguna manera renacen como animales cerca del ser humano, de alguna manera para que en la próxima encarnación de nuevo nazcan otra vez como ser humano. El perro, el gato, ¿no?, este tipo de animales domésticos, de mascotas, es como la encarnación animal más cercana al humano, ¿no? Entonces, un alma que ha sido muy ignorante quizás pueda renacer como un perro, ese perro que está tan cercano, ¿no?, a una persona, a un ser humano, luego renace posteriormente como un ser humano de nuevo, y viene de nuevo a aprender todo aquello que se perdió, todo aquello de lo que no fue capaz, todo aquello que todavía le queda, ¿no?, por aprender. Evidentemente esto, ahora la única cuestión es, ¿os lo creéis o no lo creéis? A mí particularmente, yo no tengo ninguna intención de que lo creáis, por supuesto que no, porque no quiero que lo creáis, porque una creencia no sirve de nada, lógicamente. Una creencia no tiene ningún poder. Lo que sí me gustaría es que lo experimentarais, que lo investigarais. Al ego incluso le puede dar miedo el no volver más. Y esto puede ser una trampa. Pero cuando realmente investigáis vuestra verdadera naturaleza, vuestra verdadera esencia, os dais cuenta que esta vida no merece la pena, desde el punto de vista egoico. En el fondo no merece la pena. Hay otra vida, hay otra dimensión. De hecho, la física moderna
habla de 7 dimensiones, lo sabéis, ¿no? La teoría de cuerdas. Si no habéis estudiado la teoría de cuerdas, esta teoría de cuerdas habla de alguna manera de 7 dimensiones ya. Otros científicos, físicos, dicen que hay más de 7 cuerdas, que hay más de 7 dimensiones. Yo estoy de acuerdo. Hay más. De alguna manera la física está comprobando esto. Nosotros podemos comprobarlo también. ¿Quién quiere vivir en un sótano cuando se puede vivir en un ático? ¿No? No tiene color. Esta dimensión, como mínimo es un entresuelo. Como mínimo. Pero ¿quién quiere vivir en un entresuelo cuando podemos vivir en un ático luminoso? ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Cuando tú ves esto, y esto lo ves investigando, esto lo ves con este proceso, con este trabajo incesante, que progresivamente tiene que llevarte a más, a más, a más, a una intención más potente, ¿no?, de descubrir esto. Cuando lo descubres, lógicamente, cuando descubres que ese yo al que te agarras, al que te aferras, no eres tú, cuando descubres eso, con todo el amor del mundo lo sueltas y sueltas la necesidad de volver a soportar a este yo, como tú decías, a este absurdo yo. Por lo tanto, nuestra intención, nuestro sentido de vida tiene que ser, o es, no vivir más, no venir más a vivir a esta dimensión, no vivir más en el entresuelo o en el sótano. Pues Sebastián, hay que pasar por todas las dimensiones para llegar a... Mientras seas ignorante, como decía Buda, porque Buda utilizaba la palabra ignorancia no de forma peyorativa, sino que la utilizaba de forma amorosa, fíjate, porque él utilizaba la ignorancia como un concepto donde él señalaba que el hombre, la mujer, el ser humano era inconsciente de su poder y era inconsciente del daño que se hacía y del daño que hacía a los demás. No había culpa y a eso le llamaba Buda ignorancia. Es decir, somos ignorantes, no sabemos, pero no porque seamos torpes, no porque haya que aprender no sé cuántas lecciones, sino somos ignorantes de la realidad y estamos alucinados con la falsedad. Y la falsedad la vamos viendo poquito a poco. Primero vamos viendo pequeñas falsedades, ¿no? Vamos viendo cómo realmente tu amiga no es tu amiga. Joder, vamos a ser honestos. Que ella intenta sacar de ti algo y tú también intentas sacar de ella algo. Como en un juego de manipulación y de compensación. ¿O no? Si no somos honestos, no lo vemos, ¿eh? Pero no amamos. Esto es un juego de manipulación. ¿Por qué? Porque simplemente el miedo nos domina. Por lo tanto, si vivimos una vida de inconsciencia o de ignorancia, como llamaba Buda, nosotros podemos pasar a otras dimensiones diferentes. Y los budistas hablan de diferentes dimensiones también, no solamente los físicos, ¿eh? Los budistas hablan del reino de los espíritus ávidos, que todavía es una dimensión más sufriente que esta. ¿Vale? Habla del reino animal, que ya comenté antes, donde tú no renaces como ser humano, renaces como animal. Habla del reino infernal, que todavía es mucho peor que el reino de los espíritus ávidos o el reino de los infiernos. O el reino animal. El reino de los infiernos o el reino infernal es un estado de la mente que todavía es más sufriente, es más agónico, es un constante sufrimiento. Porque aquí veis que hay sufrimiento, pero se alterna con etapas de tranquilidad, ¿no? O de bienestar, digamos, para que me entendáis. Pero en el reino de los espíritus ávidos, sobre todo, lo que aparece es la sensación,
una sensación continua de ansiedad. Es como vivir ansioso todo el tiempo. Es una dimensión mental donde de alguna manera hay una continua sensación de ansiedad en ti. Ese es el reino de los espíritus ávidos. Y el reino de los espíritus infernales, habla el budismo, de que es un reino infernal porque hay una mente infernal, hay una mente que te va a causar un sufrimiento incesante, continuo. Ese sería el reino o la dimensión más baja, de peor frecuencia. Luego vendría el reino de los espíritus ávidos, que es muy complicado porque además el budismo lo dibuja de manera, da miedo, ¿no?, de ver los dibujos de los budistas, ¿no?, representando el reino de los espíritus ávidos. Los representan algo así como una criatura. ¿Habéis visto los polluelos de las águilas, de las aves, que están con el pico así continuamente, como ansiosos por comida? Pues los representa como unos seres humanos, terroríficos, ávidos, ¿no?, con un hambre atroz, ¿no?, hambre de conocimiento, hambre de sabiduría, ¿no?, con un sufrimiento inmenso. Y luego vendría el reino de los animales, ¿no?, y luego ya el del ser humano, el de los seres humanos. Luego aparece el reino de los semidioses. Ellos le llaman el reino de los semidioses, que es un reino que es peor que el del humano. El reino de los semidioses, como le llaman ellos, la dimensión de los semidioses, es un reino, una dimensión peor que esta, porque es como un reino complaciente. Es como una especie de limbo, donde el alma o la esencia está ahí como atontado, pero no es feliz tampoco. No es feliz. Y luego aparece el reino de los dioses, donde tampoco se es feliz, porque aparece una especie de energía endiosada, donde hay un engaño muy profundo de la realidad. Es como todavía un reino o una dimensión más falsa que esta, donde parece que soy feliz, pero en el fondo hay una sensación de insatisfacción tremenda. Y a eso le llaman el reino de los dioses. Ellos dicen, los budistas dicen, que el mejor reino para renacer, ¿cuál es? Porque este reino o esta dimensión nos da la oportunidad de pegar el salto al reino supremo, al samadhi, que es la luz, que es el cielo cristiano, donde hay una paz profunda e insondable, una paz inmutable, eterna, donde hay una auténtica felicidad. Dicen los que saben, los maestros de distintas tradiciones, que esa paz y esa felicidad que tú sientes cuando ya de alguna manera trasciendes, y te conviertes en la luz que eres, dicen que esa felicidad supera en mucho la mayor felicidad que tú hayas sentido en esta vida. Y que además es un estado permanente de gozo, de felicidad, de paz. Una paz tan profunda, tan placentera. Es una paz consciente, sin cuerpo, sin forma. Y entonces vives siendo la luz y la paz que eres. Y esa es nuestra aspiración. Llamamos samadhi. El samadhi o la iluminación. El cielo en el mundo cristiano. Alegóricamente o metafóricamente, todos esos estados o reinos se pueden vivir también y se viven en esta dimensión. Lo mismo que se pueden vivir en distintas dimensiones, también en esta dimensión podemos pasar por el infierno, podemos pasar por un estado de ansiedad profunda,
De hecho, hay personas que de alguna manera llevan años con esa ansiedad. Podemos vivir como un auténtico animal, lo sabéis. Hay gente que no son seres humanos, que están más cercanos a los animales y hacen verdaderas atrocidades. Podemos estar en el limbo, porque hay mucha gente que vive en el limbo y que no se entera. Es un limbo complaciente donde no hay felicidad tampoco. Podemos acceder a una dimensión donde hay un ego espiritual tremendo, tremendo. Y todo eso son dimensiones que también podemos vivir en esta dimensión. Son frecuencias vibratorias diferentes que podemos transitar en esta dimensión. Todo eso está aquí, ¿no? Todo eso está aquí y también fuera. Porque claro, tú dices, todo eso está aquí. Pero igual que hay esta realidad mental, hay muchas realidades mentales. Eso lo podéis ver, ¿verdad? La mente tiene una potencialidad increíble. Entonces estamos viviendo en una dimensión, en un aspecto de la realidad. Pero de la misma manera que estamos proyectando esta película, hay muchas realidades. Y estas realidades o dimensiones son de las que hablan los budistas. La aspiración de todo budista, de todo maestro, de todo discípulo, de todo alumno o alumna, es aspirar a salir de todas estas dimensiones donde de alguna manera sufrimos, en mayor o menor medida, y llegar al último, al ático, a la última etapa o al ático, ¿no? Que es la dimensión superior o samadhi. Solamente tenéis que intentarlo, tenéis que poner la intención y investigar. Se trata de mirar para adentro y mirar para adentro cada vez más, cada vez más, cada vez más. Todavía os quedan años de vida, os da tiempo. Si no os vais a quedar en el 6º piso, en el 5º, sería una pena con las vistas que hay en el ático. Entonces, como dice José Luis, ¿no?, el amigo, claro que sí, que hay un determinado piso donde ya tengo ciertas vistas, mejores vistas, pero realmente quién va a renunciar al ático, ¿no? ¿Verdad? Yo cada día de mi vida lo dedico a algún día a vivir en el ático. Toda mi vida está destinada a eso. Desde hace años toda mi vida está enfocada en eso. Y aunque me veáis por la calle o en el cine o en el teatro estoy dedicado a ello. Con los amigos estoy dedicado a ello, aunque no lo parezca. Haciendo el amor estoy dedicado a ello. Comiendo me dedico a ello. Durmiendo me dedico a ello. Como no hagáis esto, os vais a quedar en el 4º piso, en el 5º piso. Tenéis que poner, como yo digo, toda la intención. Si ponéis toda la intención, cuando lleguéis al 7º, al 8º piso, al 9º, el empujón es directo. Vais a daros cuenta que vosotros no habéis hecho nada. En el 9º piso, suponiendo que el ático esté en el 10º, en el 9º piso te dan un empujón y directamente te instalas en el ático. Claro, te quedas flipando y te cuentas, ¿y cómo coño he subido yo al ático? Pues así es. El despertar de alguna manera es progresivo y gradual hasta que llega un momento, sin darte cuenta, sin tener nada previsto, que ya estás despierto. O que se produce, mejor dicho, el despertar, porque no hay nadie que realmente despierte. Bueno.